Biografías. Relatos de los grandes hombres de Dios. Ellos trastornaron al mundo. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Fueron apedreados, tentados, destituidos, afligidos, maltratados. No te pierdas esta serie de mensajes. Héroes de la fe. Biografías, vida, historia, hazañas de los grandes hombres de Dios. Hechos capítulo 9 versículos 3 y 4 nos dice: mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En esta ocasión vamos a continuar la serie de mensajes que hemos titulado Biografías. En el mensaje anterior hablamos sobre Daniel, un hombre que se mantuvo íntegro, un hombre que pudo gobernar junto con 3 reyes, pero aún así no se dejó influenciar por el entorno que lo rodeaba. Fue un hombre de oración y fue un hombre que agradó a Dios. Necesitamos más Daniel, sobre todo en este tiempo en el que estamos viviendo. La Biblia dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Necesitamos hombres y mujeres que sean como Daniel, íntegros, que busquen de Dios y que aún en medio de un mundo lleno de corrupción, un mundo lleno de una influencia negativa donde el mundo le está llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, es tiempo que se levanten muchos Daniel. Pero hoy, continuando con esta serie de mensajes llamados Biografía, vamos a hablar sobre Saulo, quien posteriormente, después de haber conocido a Jesús, se le cambió el nombre por Pablo. Pablo, su nombre significa el deseado, y antes, cuando se llamó Saulo, su nombre, Saulo, que significa aquel que ha sido pedido por Dios. Saulo, como hemos leído, era un perseguidor de los cristianos, sin saber que Dios ya lo había escogido desde antes que naciera. ¿Qué es lo que Dios le dijo a Pablo? Lo mismo que le dijo a Jeremías en el capítulo 1, versículo 5 del libro que lleva su nombre: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Estimados hermanos, Dios tiene propósitos para todos nosotros en esta tierra. No solamente que termines una carrera profesional, o que llegues a tener un buen trabajo, o que llegues a tener bienes materiales. Dios tiene planes y propósitos espirituales para tu vida, y el principal de ellos es tu salvación. El Salmo 139 versículo 13 dice: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Saulo fue escogido por Dios, fue pedido por Dios, pero él no lo sabía. Cuando una persona encuentra su propósito en Dios, todo le sale bien. Cuando una persona descubre los planes de Dios para su vida, es eternamente feliz. Así que Dios lo llama en el camino a Damasco. La Biblia dice que tuvo un encuentro con Dios, un gran resplandor lo envolvió, y Saulo se encuentra entonces con Jesús, aquel Jesús el cual él perseguía, y le dice en el camino a Damasco: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este encuentro con Jesús lo orilló a descubrir el propósito real para su vida. Dios le cambia el nombre y le pone ahora Pablo, que significa el deseado. Es considerado, amados, por muchos
el apóstol Pablo como el más grande exponente de la Biblia. Después de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, nadie en su tiempo dio inicio a tantas iglesias como lo hizo él. Las condiciones políticas, geográficas y sociales no eran las mejores en aquellos tiempos, y aún así él llevó el evangelio a donde nunca antes había llegado. El apóstol Pablo, de quien estamos hablando en esta ocasión, escribió inclusive la mitad del Nuevo Testamento. Fueron 14 libros de los 27 libros que contiene el Nuevo Testamento. Gracias a este extraordinario personaje que tenemos en las Sagradas Escrituras llamado Pablo, podemos encontrar en nuestra Biblia sus cartas con el más profundo contenido doctrinal y teológico, que hoy las iglesias novotestamentarias basamos nuestra doctrina en muchas de las cartas que el apóstol Pablo escribió. La doctrina evangélica fue prácticamente redactada por el apóstol Pablo. Por eso hoy, siguiendo la serie de biografías, hablaremos de Pablo el deseado. ¿Está usted listo para escuchar este mensaje? Yo le aconsejo que preste atención. Si tiene usted donde anotar, anote, y que me ayude durante esta transmisión escribiendo o comentando allí donde usted está mirando cada uno de los puntos principales o de aquellas cosas que el Espíritu Santo le está poniendo en su mente, que queden plasmadas en su corazón. ¿Quiere hacerlo? Pues adelante. Hoy veremos algunas de las facetas en la vida del asombroso apóstol Pablo. En primer lugar, hablemos de su pasado oscuro. La Biblia dice que él era un perseguidor. En el capítulo 9 de Hechos, versículos del 1 al 5, sabemos que Saulo respiraba amenazas de muerte contra los discípulos de Jesús, y también él solicitó al sumo sacerdote que le otorgara cartas para que las sinagogas de Damasco le permitiesen entonces que trajese a Jerusalén a los que él perseguía. Sabemos que la Escritura nos dice que yendo en el camino a esta encomienda de perseguir a los cristianos cerca de Damasco, en el camino que entraba a Damasco, fue rodeado repentinamente por un resplandor de luz del cielo. Dice la palabra que él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amados, este hombre, nacido en una ciudad romana llamada Tarso, pero criado en Jerusalén, influenciado por las enseñanzas del judaísmo, Filipenses 3, versículos 5 y 6, que fue escrito por él, dice: circuncidado al 8º día. Dice esta referencia del apóstol Pablo, escrita por él mismo, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y cuanto a la ley, fariseo, y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Había tenido un maestro. Hechos 22 versículo 3 dice que había sido Gamaliel su maestro, y él era un fariseo, uno de los más respetados de esa época. Su oficio era el hacer tiendas de campaña, y cuando Dios llama a una persona, no importa qué tanto hayas hecho anteriormente, no importa qué tan pecador hayas sido, no importa si te doctrinaron o no en una religión, si eres religioso, si eres de hueso colorado, no importa. Pablo fue uno de ellos, pero cuando Dios te llama, te cambia la vida. Si Dios ya te echó el ojo, no parará hasta traerte rendido a sus pies. Algunos son hasta enemigos del evangelio, pero cuando Dios te escogió, cuando Dios te llamó, mirarás su llamado hasta en la taza de café. Muchos de nosotros tenemos un pasado oscuro, como lo tuvo Pablo. Hay personas que tuvimos una vida tal vez inclusive penosa, pero la Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El que viene a Cristo Jesús
no importa su pasado oscuro. El que viene a los pies de Cristo Jesús, no importa lo que fue antes, porque en Cristo Jesús no tan solo se te cambia la vida, se te cambia inclusive hasta tu manera de hablar, tu manera de actuar, la manera en la que el mundo te ve. Claro que hay diferentes tipos de personas. Las hay quienes acuden al llamado desde el primer momento, y otras que tienen el carácter de Saulo, que Saulo era un perseguidor, era un religioso, él era un asesino. Y hay personas que se resisten, como Saulo en algún momento de su vida, se resisten a dejar su vida religiosa, se resisten a dejar la doctrina falsa en la que tal vez han sido adoctrinados, como Saulo lo fue. Algunos se resisten a venir a los pies de Cristo, inclusive algunos se niegan a reconocer que Dios los está llamando. Pero déjame decirte algo, cuando Dios te llama, también busca tocarte. Y cuando Dios te toca, te cambia, te transforma y hasta te cambia el nombre, el semblante y todo cuanto eras antes. De algo que me he dado cuenta es que los que tenemos a Jesús en nuestro corazón, hablamos diferente, nos vemos diferente, inclusive actuamos diferente. En segundo lugar, el encuentro con Jesús transforma totalmente su vida. Hágame un favor, escríbame allí, por favor. Yo he sido transformado por mi Señor Jesucristo. Todo aquel que ha entregado su corazón a Jesús y hoy escucha este mensaje, dé una confesión de fe y escríbalo: yo he sido transformado por mi Señor Jesucristo. En Gálatas capítulo 1 versículos del 13 al 17 Pablo escribe y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Versículo 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Oh, cuánta gente no está metida en una religión porque sus padres le heredaron esa religión, porque sus padres le enseñaron desde pequeño esa religión. Pero Pablo en Gálatas nos está dando testimonio y diciendo: mira, no había otro como yo, celoso, religioso, mis padres me habían educado, pero versículo 15: cuando fui acercado a Dios, cuando vine a los pies de Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre. Déjame decirte algo, tú que me escuchas: Dios a ti te conoce desde antes que naciese, desde antes que fuese formado. Él ya te había escogido, desde que estabas en el vientre de tu madre, Él ya te había llamado por su gracia. Versículo 16: por su gracia me reveló a su Hijo en mí. Entonces aquel Saulo conoció a Jesús, a ese Jesús que no entendía, a ese Jesús que él mismo perseguía, a ese Jesús que era su enemigo, y descubre que ese Jesús había venido para salvarle. Y él dice: se me fue revelado al Hijo de Dios para que yo le predicase entre los gentiles. Se encuentra su propósito. No consulté, dice, enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Este Saulo ahora, Dios le cambia el nombre y le pone Pablo, y descubre su propósito en la vida. Él descubre que su propósito no era entonces fabricar carpas, que su propósito no era fabricar tiendas. Él entiende que él no había nacido para ser fariseo. Este hombre descubre que lo que estaba haciendo en su vida religiosa era ir en contra de Jesús, y descubre que mientras él no conocía a Jesús, era un perseguidor de Jesús. Pero ahora, después de ser un religioso profundo, ahora él conoce a Cristo. Antes lo perseguía porque no le conocía. Entonces él rinde su vida instantáneamente y completamente a Cristo, y descubre su propósito y dice: he sido llamado para predicar entre los gentiles. Mire, dése cuenta de esto. Estamos hablando, para los que se están conectando, apenas de la biografía del apóstol Pablo, el hombre deseado por Dios. Este hombre era el enemigo número 1 de la iglesia, pero ahora el enemigo de la iglesia se convierte en el más grande representante del evangelio de Cristo para todas las regiones. Aleluya. Yo me sorprendo cuando Dios
cambia a una persona. Porque cuando Dios toca a una persona, cambia hasta su manera de hablar, su manera de mirar, su rostro se ve diferente. Por ejemplo, había un policía de tránsito que se convirtió al Evangelio de Jesucristo. Y con todo respeto, pero yo siempre desde pequeño he mirado a los agentes de tránsito con cara de enojados o cara de malos. Yo no sé si es que los entrenan o los seleccionan basado en su manera de mirar para intimidar a los conductores o a las personas. Pero este ejemplo que te doy es de un hermano en Cristo que es agente de tránsito, pero cuando él viene a los pies de Cristo se le cambió hasta el rostro y ahora él sigue siendo un agente de tránsito, pero ahora yo veo en él el rostro de un hijo de Dios, hasta el rostro bonito. ¿Por qué? Porque es un creyente de Jesucristo. El apóstol Pablo escribió y puso: sed imitadores de mí como yo de Cristo. Cuando alguien viene a Cristo ya no te ve a ti. Cuando alguien está en Cristo Jesús, el mundo ya no te ve a ti, sino que el mundo empieza a ver a Cristo en tu rostro. En tercer lugar, su ministerio y contribución en el Evangelio fue sin precedentes. En Romanos capítulo 15, versículos del 18 al 20, la Biblia dice: porque no osaría hablar, este es Pablo escribiendo, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén por los alrededores hasta el Ilírico todo lo he llenado, dice Pablo, del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para edificar sobre fundamento ajeno. Pablo dice que él está haciendo un trabajo, pero él menciona no sobre el fundamento ajeno. Hablando ministerialmente, lo importante que es entender esto. El mismo apóstol Pablo escribe y dice que el que no pelea legítimamente no es digno de ser coronado. Amados, hasta en lo que hacemos por el Señor y para el Señor debe ser algo legítimo, debe ser un fundamento propio, no un fundamento ajeno. No debemos dividir iglesias, no debemos tampoco suplantar ministerios, y mucho menos debemos querer edificar sobre lo ajeno. Y el que una vez estaba comprometido a combatir y a exterminar el cristianismo, ahora se encuentra luchando para que el nombre de Cristo se dé a conocer en todo el mundo habitado. Así que él da comienzo, inicia y establece iglesias por todas las regiones. Realizó 3 viajes misioneros acompañado de personas que amaban a Jesucristo y su obra y que creían fielmente en ejecutar la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Pablo escribió 14 epístolas, 14 cartas, y fue considerado en ese tiempo el más grande enemigo del Imperio Romano. Fue decapitado por orden de Nerón en el año 67 después de Cristo. El texto clave de la vida de Pablo, amados, es Filipenses 3:8. El apóstol Pablo en este texto, en este versículo, prácticamente resume lo que fue su vida. Y él escribe y dice: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Jesucristo. Otras versiones bíblicas, otras traducciones de este texto dice: porque aún todas las cosas las tengo inclusive por estiércol por el conocimiento de Jesucristo. Y él dice ahora: mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo todo como basura por tal de ganar a Cristo. Esto es tremendo, porque aquel hombre perseguidor, cuando descubre su propósito, dice: todo lo que hacía, todo lo que tenía, todo lo que había logrado, al final termina siendo como basura por tal de ganar a Cristo Jesús.
quiero terminar este mensaje diciéndote lo siguiente: conocer a Jesucristo nos cambia la vida. Y hoy hablar de este hombre llamado Pablo, quien no tan solo se entregó de todo corazón, sino que a través de su biografía descubrimos que él estuvo inclusive dispuesto a morir por Cristo. Es una de las cosas más impresionantes de las que podremos hablar hoy. ¿Sabes por qué? Porque gente como Pablo, cristianos como Pablo, hombres y mujeres como Pablo necesitamos hoy en día, pues fue un fiel servidor de Cristo desde su conversión. Él no fue un hombre fluctuante que buscó de Dios una temporada y después se enfrió. Él no fue un hombre que solo tenía un cristianismo de boca, de labios. Yo conozco a mucha gente que es cristiano de labios, que dicen y hablan mucho de Jesucristo, pero quiero decirte que la vida cristiana va más allá. Jesús dijo: es necesario que tengas frutos, que lleves frutos, pues por tus frutos te conocerán. Y este Pablo no tan solo fue un fiel servidor de Cristo, sino que él rindió los frutos de su conversión. Su cambio fue radical y fue determinante. Necesitamos ser cristianos radicales, que nuestra vida cristiana determine nuestro presente y nuestras futuras generaciones. Mientras Cristo no venga, debemos nosotros seguir como cristianos siendo la sal y la luz de este mundo. Termino diciéndote: Pablo fue un fiel ejemplo de que cuando Jesús te toca, nunca más vuelves a ser el mismo. Yo sé que muchos de los que escucharon hoy esta transmisión han sido tocados por Jesús. Antes de terminar el mensaje, testifica: yo he sido tocado por Jesús. Escríbelo allí mientras escuchamos esta alabanza. Que el Señor te bendiga. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad de lo que vendrá. Tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Los velos están cayendo y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo hoy me vuelvo a levantar. Señor, te damos gracias por esa salvación tan grande que tú nos has regalado. Gracias, Jesucristo, por haberte encontrado en nuestro camino y al habernos mostrado la luz de tu palabra y de tu salvación.
Queremos serte fieles. Hoy hemos aprendido que aunque hayamos tenido una vida que quizá nos avergüence mencionarla, en ti, Cristo, las cosas son hechas nuevas. En ti, Jesús, venimos a ser nuevas criaturas, nuevos hombres con una mentalidad diferente, con una manera de hablar y de actuar diferente. Señor, queremos agradarte como lo hizo Pablo, porque reconocemos que tú nos amaste desde antes de la fundación del mundo y que Dios, tú mandaste a tu Hijo a este mundo para dar su vida por amor de todos nosotros. Te damos gracias por tu salvación y enséñanos a ser como Pablo, hombres y mujeres radicales en nuestra vida cristiana, no fluctuantes. Y si hoy alguien quiere entregar su corazón a Jesús, repite estas palabras: Señor Jesús, hoy te abro la puerta de mi corazón. Te pido perdón por todos mis pecados pasados. Te pido que hoy me perdones de todo lo que he hecho en contra tuya y que ha ofendido, oh Señor, con mis acciones tu palabra. Quiero amarte y quiero serte fiel hasta el día de tu venida. Te recibo, te confieso y te declaro como mi único y suficiente Salvador personal. En el nombre de Jesús bendigo la vida de todos aquellos que hoy se han conectado. Amén y amén. Si alguien hizo esta oración o quiere hacer esta oración para entregar su corazón a Jesús, tienes una oportunidad de marcarme o enviarme un WhatsApp al 936-593-1862 y yo personalmente te voy a contestar y te ayudaré y te voy a asistir para entregar tu corazón a Jesús. Que el Señor les bendiga.